La Sociedad Bíblica Peruana es una entidad misionera sin fines de lucro, al servicio de todas las confesiones cristianas. Nuestra misión consiste en facilitar la palabra de Dios al alcance de todos los peruanos. La Sociedad Bíblica Peruana, como asociación cultural, desea fomentar el conocimiento de la historia de la Biblia a través del Museo de la Biblia. La exhibición que usted está visitando tiene como objetivo mostrarle la trascendencia de un libro que documenta la relación de Dios con su pueblo y cómo nos da a conocer su palabra a través de los tiempos. Desde el principio, el hombre buscó medios para comunicarse a través de expresiones gráficas, y podemos encontrar indicios en el libro de Génesis. Una muestra de dichas expresiones se visualiza en las paredes de una caverna de Lascaux, en Francia, donde se observan representaciones de animales, figuras humanas y muestras abstractas. Un ejemplo más cercano son los petroglifos de toro muerto, ubicados en el Valle de Majes, Arequipa, los cuales representan figuras de animales, plantas, seres antropomorfos y formas geométricas. Poco a poco, el hombre pasa de expresiones gráficas a los primeros sistemas de escritura, evolución que da como resultado la representación de objetos por medio de dibujos simplificados. El desarrollo más importante de los primeros sistemas de escritura fue el alfabeto, ya que representaba los sonidos básicos usados para construir sílabas. Han sobrevivido muchas inscripciones antiguas, breves o fragmentarias, hechas sobre todo tipo de material. Los alfabetos usados para escribir fenicio, arameo y hebreo solo representaban consonantes, a diferencia del alfabeto griego, que además representaba vocales, el cual es el antecedente directo de los alfabetos usados en la actualidad. Civilizaciones antiguas como Egipto desarrollaron un sistema de escritura conocido como jeroglífica, nombre dado por encontrarse en las paredes de los templos y tumbas. Los aspirantes a escribas eran equipados con planchas de piedra o madera para practicar en ellas. Solo cuando dominaban la ejecución de 700 jeroglíficos estaban aptos para escribir en papiros. El papiro abundaba en el valle del Nilo, creciendo en zonas pantanosas. La hoja preparada con la fibra del papiro es la forma más antigua del papel. Asimismo, los habitantes sumerios, pertenecientes a la cultura caldeo-asiria, inventaron un sistema de escritura denominado cuneiforme. Esta escritura, en forma de cuñas, se materializó sobre tablillas o cilindros de arcilla. La mejor colección literaria de escritura cuneiforme en aquel entonces se encontraba en la Biblioteca de Nínive, creada en el reinado de Asurbanipal. En ella fueron hallados los libros del Antiguo Testamento. Al caer en desuso la escritura egipcia y tras el descubrimiento de la famosa piedra de Rosetta, su interpretación era un misterio, pues llevaba grabada en una de sus caras una inscripción griega y egipcia de un decreto de Ptolomeo V en 3 formas de escritura: jeroglífica, demótica y griego uncial. En 1822, el joven francés Jean-François Champollion logra descifrar y explicar el contenido de estos textos, por lo cual es considerado el padre de la egiptología. Hallazgos importantes evidenciaron los progresos en la expresión de ideas asociadas, como el poema de Gilgamesh, que muestra el relato del diluvio
en escritura cuneiforme y es considerado como la narración escrita más antigua de la historia. La inscripción hebrea monumental más larga encontrada hasta nuestros días es la piedra moabita, que relata un episodio de la guerra entre Moab e Israel. La estela de Merenta contiene la referencia extrabíblica más antigua a Israel que se conoce hasta hoy. La evolución de la escritura permitió que la Biblia sea escrita por diversos autores y en distintas lenguas a lo largo de varios siglos. Durante la Antigüedad y la Edad Media, los libros eran verdaderos tesoros que muy pocas personas podían tener. Con el tiempo, la tarea paciente de escribir copias a mano de la Biblia y traducciones pasó a realizarse en los monasterios de las órdenes religiosas. Esta tarea fue sustituida por uno de los grandes triunfos de la civilización occidental, la imprenta. En 1455, el alemán Johannes Gutenberg produjo el primer libro impreso en Europa con tipos móviles, hileras de letras de metal que podían ser reutilizadas. El primer libro impreso por Gutenberg fue la Biblia en latín. Este invento posibilitó la reproducción y rápida difusión de la Biblia en el mundo, y en consecuencia, su traducción a diversos idiomas. Las primeras traducciones de la Biblia fueron realizadas con autorización de la Iglesia, como la traducción de la Biblia en hebreo y griego a latín por Jerónimo de Estridón, también conocida con el nombre de Vulgata. En 1517 se publicó la famosa Biblia Políglota Complutense, en latín, hebreo, arameo y griego, cuyo gestor fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien se había propuesto reformar la Iglesia en España, para lo cual creó la Universidad de Alcalá, dedicada al estudio y traducción de la Biblia. El primer libro de circulación masiva, gracias a la invención de la imprenta, fue la Biblia traducida al alemán por Martín Lutero, con lo cual contribuyó a crear las bases de este idioma. Por otra parte, en Inglaterra, William Tyndale se propuso hacer una versión de la Biblia al inglés, tomando como punto de partida la versión griega y hebrea de Erasmo. La prohibición para traducir la Biblia en Inglaterra lo llevó a trasladarse a Alemania, donde solo pudo terminar de traducir el Nuevo Testamento. La primera traducción de la Biblia al castellano, vertida directamente de los textos originales en hebreo y griego, es conocida como la Biblia del Oso. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y publicada en Suiza en 1569. La necesidad de traducir la Biblia a las diferentes lenguas ya existentes involucró también al Nuevo Mundo. Son pocos los testimonios de quienes estuvieron presentes en Cajamarca durante el primer encuentro del antiguo Perú con la fe cristiana. Se afirma que el fraile Vicente de Valverde entregó un misario y un anillo al Inca Atahualpa, pero al carecer de significado para el Inca, los arrojó al suelo. Este episodio marca el inicio de la difusión de la Biblia en la historia del Perú. El siglo XVIII se caracterizó por el descontento social que presentó manifestaciones permanentes en contra de la dominación colonial. Durante las luchas por la independencia, diversas corrientes de pensamiento surgidas desde la Ilustración produjeron el clima propicio para la difusión de la Biblia en el Perú. Para los libertadores, la Biblia estaba relacionada a las ideas de progreso, educación,
avance cultural y modernidad.